En la sala de conciliación, el olor a manzanilla parecía fuera de lugar. Jimena, de 8 años, sostenía entre sus manos una tacita de barro con una grieta fina que la partía como un pequeño relámpago detenido. La acercó a su pecho como si fuera un amuleto. Frente a ella, el empresario de traje perfecto, don Rodrigo Alarcón, evitaba mirarla, ocupado en revisar papeles que no olían a nada. Jimena respiró hondo, y su voz, suave pero clara, cruzó la mesa con la inocencia de quien no sabe mentir. Señor, usted no conoce a mi mamá. Yo solo quiero que usted la escuche. Un silencio denso cayó sobre el cuarto, mientras el vapor tibio subía de la manzanilla como una oración. Horas antes, días antes en realidad, la vida giraba alrededor de esa misma taza. En Iztacalco, el departamento era pequeño, con paredes verdes que reflejaban la luz mañanera. Leticia, la mamá, tenía manos hábiles y cansadas, y un modo de mirar que decía, ya pasará. Jimena, con 2 trenzas apretadas y calcetas dobladas, solía despertar con el mismo ritual. Agua hirviendo, hierbas de manzanilla y la taza de barro con la grieta de siempre. «Huele bonito, ¿verdad?», preguntaba Leticia. «Huele a casa», respondía Jimena, aprendiendo que el aroma puede ser una memoria. Leticia trabajaba en la casa de don Rodrigo, un magnate de la construcción con residencia en Polanco. Salía antes de que el sol estuviera alto y volvía cuando el ruido de los microbuses se hacía más delgado. No se quejaba. «Dios aprieta pero no ahorca», decía, despidiéndose con un beso en la frente. Jimena la veía bajar por las escaleras con paso ligero y una bolsa de tela donde cabía la merienda y los sueños prudentes. Doña Lupita, la vecina, era un consuelo con mandil floreado y ojos atentos. A veces cuidaba a Jimena cuando Leticia se atrasaba en el trabajo. «Usted estudie, mija», decía. «Su mamá tiene el orgullo bien plantado y usted le va a dar alegrías grandes». Jimena asentía, guardando el sabor a manzanilla en algún rincón del corazón, como quien guarda una estrellita de papel. La rutina tenía música propia, el silbido breve de la tetera, la radio bajita con boleros antiguos, el rumor de la calle y de vez en cuando el pregón distante de tamales oaxaqueños. El tiempo en casa era un hilo delgado que se estiraba sin romperse. Jimena dibujaba en un cuaderno reciclado mientras repetía de memoria las tablas de multiplicar, y Leticia, al regresar, le revisaba la tarea con paciencia. «Usted es valiente», le decía a su hija, «valiente y buena». Y Jimena sonreía como si el mundo le quedara un poco más a la medida. Un martes cualquiera, el cielo amaneció limpio y el viento traía un olor a jacarandas tardías. Leticia apuró la manzanilla, besó a Jimena y salió con la prisa mansa de siempre. «Hoy llego temprano», prometió desde la puerta. Jimena, antes de cerrar, se quedó un segundo oliendo la taza, como si pudiera atrapar a su mamá en el vaporcito que se escapaba. En la casa de Polanco, Leticia tenía labores que conocía de memoria: barrer el patio interior, pulir la escalera de mármol, sacar el polvo de las repisas donde posaban fotos de viajes. Sabía el lugar de cada cosa y el peso de cada silencio. Los días buenos, alguien le ofrecía un café. Los días regulares, un gracias corto. Los días malos, nada. Ese martes tenía la marca de los días malos, y Leticia lo adivinó al ver el cubo de agua con jabón tirado junto al vestíbulo, sin señal alguna, y el mármol brillante como espejo traicionero. Fue un resbalón mudo que se convirtió en caída. El brazo izquierdo buscó apoyo en el borde de la mesa. La cadera golpeó el suelo y un dolor rebanado le subió por la espalda como una llamarada fría. Nadie vio el principio, pero el sonido hueco del cuerpo contra el piso sí lo escuchó la asistente. Acudió con tropezones. Dijo, «¡Ay, qué susto!», y luego miró hacia la oficina, temerosa de que don Rodrigo se molestara por el alboroto. Leticia respiró con dificultad. «Estoy bien», dijo por orgullo, como si nombrarlo lo hiciera cierto. No lo era. La asistente ofreció hielo y un ibuprofeno. «No exagere, doña Leti», soltó sin maldad, con esa prisa indiferente que a veces hiere más que un grito. Leticia intentó ponerse de pie, pero la espalda protestó. «No puedo»,
La asistente hizo una llamada corta, habló de accidente menor y de cuidado con demandar. Después, el mensaje llegó como un papel doblado que alguien avienta y no quiere recoger. Señora, ya no hace falta que regrese. Puede pasar por su liquidación. Si firma que no hubo nada. De regreso a Iztacalco, la ciudad rugía con su tránsito cansado. Leticia apretó los dientes en el microbús, cuidando de no mostrar demasiada queja. En su bolsa, un sobre con billetes contados y una hoja a medias. El conductor encendió la radio y una canción ranchera habló de amores que aguantan todo. Leticia miró por la ventana y pensó que quizá el amor aguanta, pero la dignidad no debería. Jimena la esperaba con los cuadernos en orden y el uniforme doblado. Al abrir la puerta supo que algo estaba mal. La forma en que su mamá sostuvo el marco, la palidez recogida en los labios. ¿Le duele?, preguntó con una seriedad que solo tienen los niños cuando el mundo se tambalea. Leticia intentó sonreír, poquito, se sentó despacio, y Jimena corrió por la manzanilla como si fuera medicina. El aroma tibio llenó la sala modesta. La taza de barro con la grieta se volvió centro de la tarde. Leticia la tomó entre ambas manos, buscando en el calor una tregua para el dolor. Jimena la observó, inconmovible en su ternura. «Si quiere, yo cuento las monedas para la farmacia», dijo, sacando de una cajita de metal sus ahorros. 2 monedas de 10, 4 de 5, varias de a peso. Un tesoro humilde. Leticia tragó saliva. «No, mi amor, primero vamos al hospital». Doña Lupita tocó con suavidad y entró casi pidiendo permiso con la mirada. «¿Qué pasó, comadre?». Leticia lo contó sin adornos. La vecina frunció el ceño. «Eso no se hace. Una cosa es ser pobre y otra es dejarse. Mañana temprano vamos juntas al hospital y después averiguamos a quién recurrir». Jimena sintió el corazón crecerle. Era como ver una pequeña lámpara encenderse en una pieza oscura. Esa noche, Leticia no durmió bien. Cada movimiento era una puntada y cada puntada un recordatorio. Jimena, con su pijama de estrellitas, se levantó 2 veces para renovar la manzanilla. El perfume dulce de la hierba abrazaba el cuarto y hacía menos áspera la realidad. «Mamá, ¿sí rezo conmigo?», preguntó. Leticia asintió. Tomaron la taza por turnos, como si compartieran una vela. En el hospital público, al día siguiente, el pasillo tenía olor a cloro y a paciencia. Los bancos metálicos guardaban historias. A Leticia la atendió una doctora joven que habló con seriedad. «Reposo, medicamentos, análisis, cuidado con la columna». «¿Tiene seguro?», preguntó sin dureza. Leticia bajó la mirada. «No». La doctora chasqueó la lengua con resignación. «Haremos lo que esté en nuestras manos». Afuera, el sol de mediodía golpeaba el pavimento y hacía vibrar el aire. Jimena caminó al lado de su mamá con paso decidido, de la mano como si fueran una sola persona. «Mamá, usted me dijo que cada persona tiene un valor que no se compra, ¿verdad?». «Sí, Jime. Entonces yo no quiero que usted firme nada que diga que no pasó nada». Leticia detuvo el paso. Sentía el dolor, sí, pero también un calor distinto, como si la manzanilla se hubiera mudado al pecho. De vuelta en casa contaron los gastos como quien mide un río con una regla de plástico. Medicinas, estudios, pasajes. La hoja de liquidación sobre la mesa parecía una sombra sobre el mantel. Doña Lupita trajo sopa caliente y un consejo. «Hay una oficina de conciliación que escucha estos casos. No es perfecto, pero a veces funciona. Yo la acompaño». Leticia dudó. Jimena no. «Vamos». Los días siguientes fueron una coreografía lenta. Leticia se movía con cuidado, aprendiendo otra vez a agacharse, a levantarse, a sentarse. Jimena asumió tareas pequeñas: barrer con su escobita, tender la cama, calentar la manzanilla. «Huele a fuerza», decía, y Leticia reía un poco porque en la boca de su hija la fe se oía fresca. Una tarde, cuando el sol empezaba a ceder, tocaron a la puerta. Un mensajero dejó un sobre con letra formal. «Citación para una audiencia de conciliación con la empresa de don Rodrigo». Leticia lo sostuvo con dedos temblorosos. «No quiero pleitos, Jime». «No es pleito», respondió la niña. «Es que usted diga la verdad y que la escuchen». En ese instante, una luz suave atravesó la ventana y se posó en la taza de barro, destacando la grieta.
Leticia pensó que todas las casas tienen una fisura y que por ahí entra la claridad. El día de la audiencia llegó con su propio pulso. Leticia vistió una blusa sencilla y limpia, peinó a Jimena con trenzas firmes y antes de salir preparó manzanilla en la tacita de siempre. Jimena pidió llevarla. «Me da valor», explicó, y Leticia no discutió. El aroma llenó el pasillo y la vecina, al verlas, les dio la bendición con ojos brillosos. «Ustedes caminan derechitas», dijo. En el trayecto, la ciudad se mostró en capas: vendedores de flores, estudiantes somnolientos, obreros con cascos colgando del brazo. Jimena miró todo con la atención de quien aprende un mapa. «Un día vamos a cruzar la ciudad para celebrar algo bonito», prometió Leticia, y esa promesa se quedó flotando como un globo discreto. Al entrar a la sala, el aire frío olía a papel y a muebles encerrados. Un abogado joven ensayaba frases con voz monótona. Don Rodrigo llegó rodeado de su propia prisa, con un reloj brillante que parecía un sol pequeño en su muñeca. Leticia sostuvo la mirada en un punto sereno, como cuando pela cebollas sin llorar. Jimena, sentadita junto a ella, abrazó la taza. El vapor de la manzanilla dibujó un hilo en el aire, pequeño y persistente, como la verdad cuando decide no esconderse más. La primera intervención fue seca. Alguien leyó números, alguien mencionó normas, alguien habló de presunta responsabilidad. Leticia apretó los labios. Iba a decir algo, pero su espalda le recordó el golpe. Entonces Jimena, que había permanecido callada, levantó la mano como en la escuela. Nadie esperaba un gesto así. La niña se puso de pie y con la tacita aferrada al pecho dijo: «Señor, usted no conoce a mi mamá. Yo solo quiero que usted la escuche». El abogado dejó de hablar, sorprendido. Don Rodrigo alzó por fin la vista. La grieta de la taza brilló un segundo, como si fuera una línea de luz. Leticia respiró. Doña Lupita, sentada atrás, murmuró un «Dios mediante», y el aroma a manzanilla, ese mismo que llenaba las mañanas de Iztacalco, se elevó hasta alcanzar la mesa principal, amable y terco, anunciando que, a veces, la dignidad tiene perfume. La voz de Jimena acababa de atravesar la mesa como un rayo manso, y todos se habían quedado en silencio. La tacita de barro con su grieta delgada respiraba vapor de manzanilla. Quedaba pendiente algo sencillo y enorme: que la escucharan. La conciliadora, con un bolígrafo detenido en el aire, miró a Leticia y luego a la niña, como si la verdad hubiera pedido turno. El abogado carraspeó para recuperar el guión. «Con todo respeto, aquí tratamos asuntos laborales, no emociones». Jimena no se movió. Sostenía la taza a la altura del pecho, y el vapor oloroso parecía bordarle un valor nuevo. «No son emociones, señor», dijo despacio. «Es que a mi mamá le duele la espalda para siempre, y nadie dijo perdón». Don Rodrigo, sin levantar del todo la cabeza, apretó los labios como los que no quieren perder el tiempo. El primer golpe de realidad retumbó suave y firme. No era una cifra, era un dolor con nombre. La conciliadora pidió calma. «Vamos a escuchar a la señora Leticia». La voz de Leticia salió bajita, con ese timbre de quien no quiere molestar. «Yo solo hacía mi trabajo. No había aviso, no había cuidado suelo mojado. Me caí, me ofrecieron hielo y firmar». Se acomodó en la silla con esfuerzo. Respiró hondo y el aroma de manzanilla le dio un hilo de valentía. «Yo no busco pleito. Quiero seguir caminando sin miedo y pagar mi tratamiento. Eso es todo». El abogado, más joven que su corbata, abrió una carpeta. «La empresa lamenta lo sucedido, pero no reconoce responsabilidad. Fue un descuido de la trabajadora. Podemos ofrecer una cantidad simbólica si firma que no habrá reclamos». La palabra simbólica se quedó flotando como una broma pesada. Doña Lupita, desde atrás, apretó un rosario en el silencio. Jimena bajó la mirada hacia su mochila. Sacó un cuaderno con las esquinas mordidas por el uso. Despacio, lo puso sobre la mesa y con una mano temblorosa lo abrió en una página donde había un dibujo a lápiz. Unas escaleras de mármol, un balde pequeño tirado, una silueta con trenza cayendo hacia un piso brillante. Encima, un letrero en mayúsculas:
Pisos mojados necesitan letrero. El trazo infantil tenía una precisión que hería. Fue la primera sorpresa de la mañana. Don Rodrigo parpadeó. No esperaba que un dibujo lo desacomodara más que un abogado. La conciliadora se inclinó. ¿Eso lo hizo usted? Jimena asintió con la taza aún cerca. Sí, señora. Mi mamá me contó cómo era. Yo dibujé donde estaba el balde y donde no había letrero. Si hubiera letrero, mi mamá lo ve. Ella siempre ve todo. El vapor de manzanilla subió como un hilo tenaz y entró por un segundo en la memoria de todos. Leticia quiso decir, no hacía falta, mija, pero no le salió. El abogado miró a don Rodrigo buscando instrucciones. El empresario, por fin, alzó la vista hacia Leticia, no hacia los papeles. La observó con una atención corta, incómoda, como quien descubre un reflejo en un vidrio que creía opaco. ¿Cuánto tiempo lleva con nosotros?, preguntó, como si nosotros fuera una familia y no una planilla. Años, dijo Leticia sin adornos, sin faltas salvo cuando Jimena se enfermó de bronquitis. Yo avisé. La conciliadora tomó nota. Vamos a registrar el dibujo. El abogado objetó. Con todo respeto, el dibujo de una menor no es prueba. Jimena apretó la taza. No es prueba, pero es la verdad, dijo. Huele a jabón fuerte y a piso frío. Así me lo contó mi mamá. Yo puse eso aquí. Tocó el papel con la puntita del dedo, como quien coloca una vela en el altar. Un murmullo leve cruzó la sala. La tensión cambió de color. El conflicto estaba ya en el centro de la mesa. Responsabilidad, seguridad, dignidad. La conciliadora pidió un receso breve. Durante esos minutos Leticia le susurró a su hija. Gracias, mi amor. No debió, pero gracias. Jimena se inclinó y pegó la frente a la de su mamá, sintiendo el calor y el olor tenue a manzanilla que se había pegado a la piel. Usted me enseñó que no se miente, mamá, ni con miedo. De regreso, el abogado intentó retomar el control. Proponemos cerrar hoy. Una suma fija, finiquito firmado. Leticia miró el sobre como quien mira un vaso de agua con sal. Doña Lupita, bajito, dijo, no se deje, comadre, pida su tratamiento. Fue entonces cuando don Rodrigo habló, quizá más para sí que para la sala. Es un caso pequeño, no quiero que esto se haga grande. La frase, limpia y calculada, encendió una chispa de rabia silenciosa en Jimena. Para nosotros es grande, contestó. Mi mamá ya no puede barrer rápido, ya no puede dormir bien. El segundo micropico llegó sin elevar la voz. Leticia, con los ojos húmedos, por fin dijo, no quiero limosna, quiero respeto. El silencio que siguió fue distinto al primero. Tenía peso, tenía hondura. La conciliadora lo midió y se acomodó las gafas. Señor Alarcón, la casa donde ocurrió el accidente cuenta con protocolos escritos de seguridad para personal de limpieza. Hay bitácoras, registros de señalización. El abogado respondió con un tecnicismo que no contestaba nada. Jimena miró a su taza, como si en esa grieta hubiera una puerta. Inhaló el aroma y se irguió, pequeña y firme. Señora conciliadora, pidió. ¿Puedo decir una cosa más? La funcionaria asintió. Mi mamá me enseñó a dejar todo mejor de como lo encontramos. Yo creo que si la casa del señor tiene pisos muy resbalosos, se puede poner un tapetito o un papel que diga cuidado. No cuesta tanto. Doña Lupita soltó un eso que sonó a coro lejano. Don Rodrigo, que había pasado la vida convirtiendo superficies en espejos de lujo, sintió por un instante el filo de una palabra que rara vez pisaba sus reuniones. Cuidado. La taza de barro con su grieta le recordó una memoria antigua, un patio de infancia donde su abuela hervía hierbas cuando alguien se enfermaba. Hubo un chispazo de humanidad que él mismo apartó, como si fuera un insecto. La empresa no está para educaciones domésticas, dijo, seco. La conciliadora, sin perder el tono, ofreció una salida temporal. Mientras revisamos el expediente y se evalúan los informes médicos, podemos dictar una medida provisional para que la empresa cubra estudios y medicamentos de la señora Leticia, sin prejuzgar responsabilidad. Es el camino sensato. El abogado chasqueó la lengua. No es habitual. Jimena, con los ojos grandes, sostuvo la mirada del empresario. ¿Usted puede decir sí hoy?
Preguntó sin dureza, como si invitara a un gesto. Leticia apretó la muñeca de su hija. No quería pedir, no quería postrarse, quería justicia que no humilla. Si eso nos permite empezar el tratamiento, acepto la revisión, dijo, cuidando cada palabra. El abogado habló al oído de don Rodrigo. El empresario escuchó mirando al dibujo, a la grieta, al vapor, a todo lo que no sabía interpretar. Luego, en voz baja, se cubren los estudios, medicamentos, hasta nuevo aviso, y una nueva cita. Fue una sorpresa discreta, una microvictoria que no curaba, pero abría una puerta. La conciliadora asentó. Queda en acta. Próxima audiencia en 2 semanas. La empresa remitirá los documentos de seguridad interna. El abogado escribió rápido, molesto. Doña Lupita respiró por primera vez sin apretar el rosario. Jimena acarició el borde caliente de la taza, como quien agradece. Leticia no lloró. Cerró los ojos un momento y fue suficiente. Al terminar la sesión, el pasillo olía a archivo y a café recalentado. Jimena caminó de la mano de su mamá, apretando contra el pecho la tacita, que aún conservaba un calorcito terco. ¿Duele muy feo?, preguntó. «Duele, pero hoy menos», dijo Leticia, y no mentía. El dolor seguía, pero ahora tenía alrededor un tejido fino de esperanza. «Gracias, señorita», dijo la conciliadora al despedirlas. Su voz ayudó. Jimena sonrió tímida. «Es que la manzanilla me da valor». En la calle, el sol estaba más amable. Un vendedor ofrecía flores y el viento traía desde algún lugar el rumor de una canción vieja. Doña Lupita caminó con ellas hasta la parada del microbús. «Yo les hago el caldito esta noche, ¿sí? Y mañana vemos lo de los papeles del hospital». Leticia aceptó con una gratitud sin ceremonia. Jimena miró el cielo, azul lavado, y se prometió que no dejaría caer la verdad, aunque pesara. En el interior de un auto negro, don Rodrigo se quedó un minuto en silencio antes de dar la orden de arrancar. El chofer esperaba. El empresario miró sus manos, tan acostumbradas a contratos, tan poco entrenadas para sostener una taza humilde. Había en su pecho un zumbido mínimo, la inquietud de quien sabe que no todo se compra. «Pida esos protocolos», dijo al abogado, más por cerrar una puerta que por abrir otra. El olor a manzanilla, que se había pegado a su ropa sin permiso, lo acompañó un tramo, discreto e insistente. De vuelta en Iztacalco, la casa recibió a Leticia y a Jimena con su luz de la tarde. Jimena puso agua a hervir, y en cuanto el silbido anunció el hervor, dejó caer las flores amarillas, vio cómo bailaban y pensó que así era la vida. Uno se mueve aunque el agua esté caliente. Sirvió a su mamá y luego a sí misma. La grieta de la taza brilló un instante, como si también ella respirara. «Mamá, hoy ganamos un poquito, ¿verdad?», se atrevió. «Un poquito grande», contestó Leticia, poniendo una mano sobre la de su hija. Comieron pan dulce a pedacitos. Hablaron de lo que vendría, los estudios, la próxima audiencia, la posibilidad de que la empresa quisiera forzar un acuerdo injusto. Doña Lupita tocó la puerta con el caldito prometido y un chisme piadoso, que en la vecindad ya corría la voz, que había gente dispuesta a acompañar en la siguiente cita, que un señor del mercado conocía a alguien que sabía de esas cosas. No prometió milagros, ofreció presencia. Esa noche, Jimena acomodó su cuaderno en la mesa junto a la taza vacía, tomó el lápiz y añadió al dibujo una pequeña señal amarilla en la esquina de las escaleras. «Cuidado». No lo puso como prueba, lo puso como deseo. Leticia la miró desde la cama, con una manta hasta la cintura y el frasco del analgésico al lado. ¿Qué dibuja ahora? Un aviso que no estaba, para que nadie más se caiga. Leticia cerró los ojos con una paz nueva. Eso es dejar el mundo un poquito mejor. Cuando la casa se silenció, la ciudad siguió su coro de motores lejanos. En Polanco, una asistente quitó un balde de donde no debía estar y pensó, sin saber por qué, en una niña con trenzas. En Iztacalco, el aroma tenue a manzanilla se quedó prendido en la cortina como un testigo bueno. Jimena, antes de dormir, llevó la taza a su pecho, sintió el frío del barro y susurró un gracias que no tenía destinatario exacto. A Dios, a su mamá, a la vecina, al día que por fin había empezado a moverse.
La luz del poste entró en la sala como una bendición mínima. Leticia se volteó despacio. Encontró una postura menos cruel, y por primera vez desde la caída sus lágrimas no fueron de dolor sino de alivio. En el borde de la mesa, la tacita con grieta parecía una luna pequeña que no se raja, recordándoles que lo frágil también sostiene. Afuera, un viento delgado pasó como si dejara un recado. Falta mucho, pero ya empezó. La audiencia había terminado con una micro victoria, pero la batalla apenas empezaba. La empresa había aceptado cubrir estudios y medicamentos provisionalmente, y la próxima cita estaba fijada en 2 semanas. Mientras volvían a casa, Jimena no soltaba la tacita de barro. Aún guardaba un tibio olor a manzanilla. Ese detalle sencillo la mantenía firme, como si fuera un escudo invisible. La vida en Iztacalco retomó su ritmo apretado. Leticia se movía despacio, cuidando la espalda, y cada tarea sencilla se volvía un desafío. Jimena la miraba con un respeto silencioso. No había lujos, pero había un cuidado mutuo que llenaba la casa. Doña Lupita seguía entrando con su caldito o con tortillas recién hechas, recordando que la comunidad también cura. Los gastos se acumulaban, las recetas del hospital, los pasajes para los estudios, el tiempo que Leticia no podía trabajar. ¿Cómo vamos a hacer, mamá?, preguntaba Jimena mientras contaban las monedas. Leticia respiraba hondo, acariciaba la taza de manzanilla y respondía: Dios provee, hijita, y la verdad también abre caminos. Esa fe sencilla se volvía un faro en la oscuridad. En el barrio comenzaron a murmurar sobre el caso. Algunos decían que era inútil enfrentar a un magnate, que siempre ganan los de arriba. Otros, más discretos, empezaron a acercarse con palabras de ánimo. Un señor del mercado ofreció llevarlas a la próxima audiencia. Una maestra jubilada les habló de un abogado honesto que a veces ayudaba a la gente humilde. La resistencia callada de la comunidad empezaba a formarse como una corriente subterránea. Mientras tanto, en la oficina elegante de Polanco, don Rodrigo no lograba apartar de su mente la imagen de la niña con trenzas y su taza agrietada. El olor a manzanilla se le había quedado pegado en la ropa aquel día, y aunque lo ignoraba, algo dentro de él se había movido. Sus abogados le recomendaban cerrar el caso con una indemnización mínima, firmar y olvidar. Pero el dibujo de Jimena, con ese letrero ausente, lo seguía mirando desde un rincón de su memoria. La segunda audiencia se acercaba. Leticia temía que la empresa endureciera su postura, que intentaran humillarla o presionarla. Jimena, en cambio, lo veía como una oportunidad. Si no quieren escuchar, mamá, yo voy a hablar otra vez. A veces los grandes necesitan que uno les diga las cosas clarito. Leticia la miró con ternura y orgullo, aunque también con miedo de que su hija cargara un peso demasiado grande para su edad. La víspera de la cita, Jimena dibujó algo nuevo en su cuaderno. Esta vez era una mano grande recibiendo una taza pequeña. No escribió palabras, solo dejó que el trazo hablara. Al ver el dibujo, Leticia sintió que su hija estaba creciendo rápido, demasiado rápido. La abrazó fuerte, respirando ese perfume tenue de manzanilla, que ya era un hilo conductor en sus días. Esa noche, antes de dormir, Jimena preguntó: ¿y si mañana nos dicen que no hay nada más para usted? Leticia acarició su cabello. Entonces seguimos de pie, aunque sea despacito, porque la dignidad no se firma en ningún papel. Jimena cerró los ojos aferrada a la taza. El sonido de los microbuses lejanos se mezclaba con el olor dulce de la hierba, y la niña soñó con un futuro donde nadie tuviera que explicar lo obvio, que toda persona merece respeto. La mañana siguiente amaneció con un cielo grisáceo, presagio de lluvia. Doña Lupita las acompañó hasta la puerta. «Hoy no van solas», dijo, y al doblar la esquina, 2 vecinos más se unieron en silencio. No llevaban pancartas ni gritos, solo presencia. Leticia sintió que cada paso, aunque doloroso, pesaba menos gracias a esa compañía inesperada. Jimena, con la taza contra el pecho, caminaba como quien lleva una bandera. Al llegar a la sala de conciliación, encontraron un ambiente más frío que la vez anterior. El abogado de la empresa se veía impaciente,
con gestos cortos y miradas de reloj. Don Rodrigo, impecable como siempre, cruzó la mirada con Leticia por un segundo y luego la apartó. La conciliadora abrió el expediente. Hoy vamos a escuchar los informes médicos y discutir la responsabilidad de la empresa. Era el inicio de un terreno más difícil, donde las palabras pesaban y las miradas podían herir. El primer testimonio fue el de la doctora del hospital público, quien habló con claridad. La lesión es real, no fingida. Requiere reposo prolongado, tratamiento y quizá terapia. Esto limita la capacidad laboral de la paciente. El abogado replicó con tecnicismos, con frases que buscaban diluir el dolor en letras frías. Pero cada vez que hablaba, Jimena levantaba la taza como si recordara al mundo que la verdad también huele, también respira. La tensión crecía. Leticia empezaba a sentir que la iban a aplastar con papeles y palabras. Entonces ocurrió lo inesperado. Un trabajador de limpieza del mismo edificio pidió la palabra. Yo vi a la señora cuando cayó. No estaba el letrero. Yo lo puse después porque me lo ordenaron. La sala se llenó de un murmullo. Fue un testimonio simple, pero suficiente para abrir una grieta en la muralla de indiferencia. El abogado se incomodó. Don Rodrigo frunció el ceño. Leticia, con voz temblorosa, dijo: «No estoy sola, y no voy a afirmar que no pasó nada». Fue un instante breve, pero poderoso. El aroma de manzanilla, escapando de la taza en manos de Jimena, volvió a llenar el aire como un recordatorio suave y persistente. La audiencia aún no estaba resuelta, pero algo había cambiado. Lo que parecía una lucha desigual se había convertido en un relato compartido. La verdad, pequeña y humilde, comenzaba a ganar espacio. La segunda audiencia había terminado en un punto inesperado. Un trabajador de limpieza se atrevió a hablar y confirmar lo que Leticia había sostenido desde el principio. Jimena lo recordaba con nitidez. Aquel hombre, con uniforme sencillo y manos ásperas, diciendo sin miedo que él mismo puso el letrero después del accidente. Esa verdad, tan simple, había hecho tambalear al abogado y al propio don Rodrigo. De regreso a Iztacalco, el ambiente en casa era distinto. No había victoria todavía, pero sí un aire nuevo, como cuando una ventana se abre después de mucho encierro. Jimena sirvió la manzanilla en la taza de barro y la colocó frente a su mamá. El olor llenó la sala con ternura. «Ya ve, mamá, no estamos solas». Leticia tomó la taza con ambas manos y sonrió con cansancio. «No, mi amor, Dios siempre manda a alguien en el momento preciso». Los días que siguieron no fueron fáciles. El dolor en la espalda seguía punzando como aguja escondida y los gastos se multiplicaban. Hubo noches en que Leticia pensó en rendirse y aceptar cualquier arreglo, por injusto que fuera, con tal de no arrastrar más preocupaciones a su hija. Pero cada vez que la duda la visitaba, encontraba a Jimena dibujando señales amarillas en su cuaderno o preparando la manzanilla con un cuidado solemne, como si ese pequeño ritual sostuviera el mundo. Un obstáculo inesperado apareció pronto. Una mañana tocaron la puerta. Un mensajero con sobre cerrado, sello de un despacho jurídico. Dentro una carta breve y dura. Si Leticia insistía en su reclamo, podrían acusarla de difamación. Era una amenaza disfrazada de formalidad. Leticia sintió un escalofrío, las piernas flojas. «Quieren que me asuste, Xime. Y la verdad sí me asusta». Jimena la abrazó fuerte. «Pero usted me dijo que el miedo se enfrenta de pie, ¿no?». La niña buscó la taza en la mesa, la sostuvo contra el pecho y agregó: «Mientras huela a manzanilla, no nos van a doblar». Sus palabras tenían la inocencia de quien cree que una planta puede vencer a un magnate, pero también la fuerza de una verdad que ningún abogado podía borrar. Ese mismo día apareció una nueva figura. El abogado honesto de quien había hablado la maestra jubilada. Se llamaba Julián Morales, un hombre mayor, delgado, con lentes gruesos y un portafolio gastado. No cobraba a familias sin recursos, vivía de casos pequeños y de su fe en la justicia. «No prometo ganar», advirtió, «pero sí que no las dejarán calladas tan fácil». Leticia dudó. Jimena, con brillo en los ojos, respondió por ella: «Eso es lo que queremos, señor. Que nos escuchen». Julián revisó los papeles.
frunció el ceño y asintió despacio. El testimonio del trabajador es clave. Pero prepárense, porque la empresa va a endurecerse. Vendrán presiones, ofertas disfrazadas, incluso chismes para ensuciarlas. Jimena lo escuchaba como si oyera un cuento de dragones y caballeros. En su mente, la espada era su cuaderno y su escudo, la taza de barro. El rumor en el barrio creció. Algunos vecinos temían represalias. Otros empezaron a ver a Leticia como ejemplo de dignidad. Hubo quienes le llevaron frutas o la acompañaron en trámites. Incluso un joven estudiante de Derecho se ofreció a ayudar con copias y escritos. La comunidad, poco a poco, se iba encendiendo alrededor de aquella madre y su hija. Mientras tanto, en las oficinas de don Rodrigo, la incomodidad crecía. Sus asesores insistían en aplastar el caso antes de que tomara vuelo, pero algo lo retenía. En la soledad de su despacho, con vistas a la ciudad que crecía gracias a sus edificios, volvía a sentir el olor de aquella manzanilla, terco, como si hubiera quedado impregnado en su memoria. Le irritaba reconocer que la voz de una niña de 8 años lo había hecho vacilar más que cualquier sindicato. Una noche de lluvia, cuando el agua golpeaba las láminas del patio en Iztacalco, Leticia se sentó junto a la ventana. El dolor en la espalda la obligaba a moverse con lentitud, pero en sus ojos brillaba otra cosa: resistencia. Jimena, con pijama y trenzas deshechas, dibujaba bajo la luz amarillenta del foco. ¿Qué haces, hija? Un puente, mamá. Porque usted me dijo que la verdad abre caminos. El dibujo mostraba una taza de manzanilla sirviendo de base a un puente que cruzaba un río oscuro. Leticia no pudo contener las lágrimas. La abrazó despacio, cuidando su espalda, y pensó que quizá esa era la verdadera fuerza. Una niña capaz de transformar dolor en imágenes de esperanza. El día siguiente trajo otra sorpresa. Al llegar al hospital para una revisión, encontraron un grupo de personas esperándolas. Eran trabajadores de limpieza y guardias del mismo edificio donde había ocurrido el accidente. Querían hablar. Uno de ellos, con uniforme azul y gorra gastada, se acercó. «Señora, nosotros sabemos lo que pasó. Siempre nos mandan limpiar sin avisos. Si usted pelea, quizá cambien algo. Si necesita que declaremos, aquí estamos». Leticia sintió un nudo en la garganta. No esperaba ese gesto. Jimena levantó su taza vacía y dijo bajito: «Ya ve, mamá, la verdad sí junta a la gente». Era apenas un inicio, pero esa solidaridad encendía una esperanza inesperada. El miedo seguía allí, agazapado en cada carta amenazante, en cada silencio pesado de los pasillos del hospital. Pero ahora había también un coro de voces sencillas dispuestas a acompañarlas. Y en el corazón de todo, una taza de barro agrietada que no dejaba de oler a manzanilla. La historia se dirigía hacia un terreno más incierto. El poder del empresario estaba intacto, pero la semilla de la verdad había empezado a crecer en lugares donde él no podía controlarla. La lluvia había cesado, pero el aire en Iztacalco todavía olía a tierra mojada. Leticia despertó con la espalda adolorida, como cada mañana, y encontró a Jimena preparando la manzanilla en la pequeña cocina. El silbido de la tetera llenaba el cuarto, y el vapor dulce se escapaba, impregnando el ambiente. «Hoy tenemos cita con el licenciado Julián», recordó la niña colocando con cuidado la taza de barro sobre la mesa. Él dijo que iba a traer los papeles. Leticia asintió con un gesto lento. Había dormido poco, pensando en las cartas amenazantes que habían recibido. El miedo la acompañaba como una sombra, pero el olor a manzanilla, ese refugio de cada día, le daba un respiro. «Dios nos dé fuerza, hijita», murmuró, y bebió un sorbo tibio, cerrando los ojos para retener la calma. El licenciado Julián llegó con su portafolio gastado y un saludo firme. «Traigo buenas y malas noticias», anunció. «La buena: he conseguido que más testigos estén dispuestos a declarar. La mala: la empresa ha movido influencias, y la próxima audiencia no será tan sencilla. Van a intentar desacreditarla, señora Leticia». Leticia bajó la mirada. «No sé si aguanto tanto». Jimena se adelantó.
y puso el dibujo del puente sobre la mesa. Usted aguanta, mamá, porque este puente es para todos, no solo para usted. Julián observó el dibujo, y en su rostro cansado apareció una sonrisa sincera. Esta niña tiene razón. Lo que están haciendo ya no es solo por usted, es por todos los que trabajan sin voz. La siguiente audiencia se convirtió en un escenario inesperado. No llegaron solas. Varios vecinos, algunos trabajadores del edificio y hasta estudiantes curiosos llenaron las bancas del fondo. Nadie llevaba pancartas, pero la sala olía a solidaridad, a presencia viva. Ese murmullo humano sorprendió incluso a la conciliadora. El abogado de la empresa, más agresivo que nunca, intentó desprestigiar a Leticia. Su caída fue por descuido propio. No hay pruebas de que el piso estuviera mojado. Entonces se levantó el trabajador de limpieza que había declarado antes, seguido por otro guardia de seguridad. Con todo respeto, señorita conciliadora, dijo el guardia. Ese día yo vi cómo la señora fue sacada de la casa sin darle ayuda adecuada, y luego ordenaron borrar todo rastro del agua. El silencio en la sala fue denso. Don Rodrigo frunció el ceño, molesto por las palabras de su propio personal. Jimena, que llevaba la taza entre las manos, respiró hondo. El vapor volvió a escaparse, como un mensaje invisible que unía a todos los que estaban dispuestos a decir la verdad. El empresario tomó la palabra, por primera vez sin delegar en sus abogados. No dudo de la buena fe de ustedes, dijo con frialdad, pero esto se está convirtiendo en un espectáculo. La empresa no puede aceptar responsabilidad por incidentes aislados. Sus palabras sonaban calculadas, pero en sus ojos se adivinaba un destello de incomodidad. Fue entonces cuando Jimena se levantó, sin pedir permiso. Caminó hasta la mesa central y puso frente a todos su cuaderno abierto. Había dibujado no solo las escaleras con el balde y el piso mojado, sino también a su madre caminando despacio con una mano en la espalda, y detrás a un grupo de personas ofreciéndole la taza de manzanilla. Esto no es espectáculo, señor, es la vida de mi mamá, y yo no quiero que nadie más tenga que sufrir lo mismo. El dibujo, con sus trazos infantiles y honestos, golpeó más fuerte que cualquier argumento legal. Hubo un murmullo de aprobación en la sala. La conciliadora se inclinó para ver mejor. Voy a incluir este material en el expediente. Puede no ser prueba legal, pero sí es testimonio gráfico de la percepción de la menor. Don Rodrigo apretó la mandíbula. Por primera vez parecía sentir que perdía terreno. Miró a Jimena con una mezcla de incomodidad y respeto, como si esa niña con trenzas le estuviera enseñando una lección que nunca pidió. Al salir de la audiencia, Leticia caminaba despacio, pero erguida. Varios vecinos la rodearon para felicitarla. Julián, con voz grave, advirtió: «Esto recién empieza. Ganamos un paso, pero ahora van a intentar negociar con más fuerza. Tengan cuidado». Esa noche, en la casa de Iztacalco, el ambiente era distinto. La comunidad había dejado claro que no estaban solas. Leticia bebió su manzanilla con un sabor nuevo, el de la esperanza compartida. Jimena, mientras tanto, dibujó un nuevo detalle en el puente, varias siluetas cruzándolo juntas. «Ahora ya no estamos solo usted y yo, mamá. Ahora somos muchos». Leticia la abrazó, con lágrimas contenidas, y el vapor de la taza se elevó como una oración silenciosa, llenando el cuarto con un aroma dulce y firme. La cuarta audiencia había dejado una marca profunda. El dibujo de Jimena, los testigos que se animaron a hablar, y la solidaridad creciente en la sala habían cambiado el rumbo del caso. Leticia, aunque cansada y adolorida, regresó a casa con la sensación de que algo irreversible se había encendido. Esa noche, mientras Jimena hervía la manzanilla, el olor llenó la sala como un recordatorio de que lo frágil también puede ser fuerte. Los días siguientes fueron de espera tensa. Julián, el abogado, iba y venía con papeles, preparando escritos y buscando más apoyo legal. «Estamos cerca de un momento clave», decía. «La empresa querrá cerrarlo rápido, pero ahora ustedes tienen algo más poderoso: la verdad pública». Leticia lo escuchaba con atención, aunque en su interior temblaba. «¿Y si perdemos?», preguntaba. Julián suspiraba. «Perder no es callar,
y usted ya no está callada. Jimena, por su parte, seguía dibujando. En su cuaderno, las escaleras de mármol se habían convertido en un escenario donde la gente común se levantaba junta. En cada página aparecía la taza de barro, siempre en el centro, como si fuera un faro. Mamá, cuando ganemos, yo quiero poner este dibujo en la pared grande del mercado, para que todos lo vean. Leticia acarició su mejilla. Si Dios quiere, mija, y si no, igual lo ponemos. El día del clímax llegó con el amanecer rojizo sobre la ciudad. La sala de conciliación estaba más llena que nunca. Vecinos, trabajadores, incluso periodistas locales habían llegado tras escuchar rumores. La tensión se podía palpar. Don Rodrigo entró con paso firme, traje impecable, rodeado de abogados. Pero sus ojos revelaban algo distinto. Sabía que ya no era un asunto privado. La conciliadora abrió la sesión. Hoy escucharemos alegatos finales. Julián se levantó primero, con voz pausada. No pedimos privilegios, pedimos justicia. Una trabajadora se lesionó por negligencia. La empresa intentó callarla, pero la verdad salió, gracias al valor de una niña y de una comunidad que no se deja intimidar. Señaló el cuaderno de Jimena sobre la mesa. Este dibujo resume lo que está en juego: dignidad. El abogado de la empresa replicó con tecnicismos, acusando exageración, apelando a la letra fría de la ley. Pero cuando terminó, Jimena se puso de pie. Nadie se lo pidió. Caminó hasta el centro, con la taza entre sus manos. «Usted tiene edificios grandes, señor», dijo mirando a don Rodrigo. «Mi mamá tiene solo esta taza. Está quebrada, pero todavía sirve. Como mi mamá, lastimada, pero fuerte». El silencio fue absoluto. Don Rodrigo la miró fijamente. Hubo un destello en su rostro, como si algo se resquebrajara por dentro. Intentó hablar, pero su voz salió menos firme que de costumbre. «La empresa reconocerá gastos médicos y una compensación digna». El abogado lo miró sorprendido, pero él continuó. «Además, se implementarán protocolos de seguridad en todas nuestras propiedades». Fue una declaración breve, pero suficiente para que la sala estallara en murmullos de alivio. Leticia apretó la mano de su hija. Lágrimas le corrían por las mejillas, no de dolor, sino de alivio y orgullo. Doña Lupita murmuró un «Gloria a Dios», mientras apretaba su rosario. Julián inclinó la cabeza, satisfecho. La conciliadora anotó el acuerdo en acta. «Queda registrado. Este caso marcará precedente». Y al cerrar la carpeta, sonrió a Jimena. Su voz, señorita, cambió algo más grande de lo que imagina. Al salir, el sol de la tarde iluminaba la ciudad. Los vecinos rodearon a Leticia y a Jimena, felicitándolas, dándoles abrazos sinceros. Un vendedor ambulante les regaló flores. La niña, con su taza todavía tibia, dijo bajito: «Mamá, ganamos». Leticia respondió con voz temblorosa: «Ganamos todas, hijita, todas las que trabajan en silencio». Esa noche, en la casa de Iztacalco, la manzanilla volvió a hervir. El aroma llenó cada rincón, pero esta vez ya no olía solo a resistencia. Olía a victoria, a justicia alcanzada con dignidad. Jimena pegó en la pared su dibujo del puente, ahora rodeado de muchas siluetas cruzándolo juntas. «Mire, mamá, ya no estamos solas». Leticia la abrazó fuerte. «Nunca lo estuvimos». Y la grieta de la taza, iluminada por la luz tenue de la lámpara, parecía brillar como una medalla silenciosa. El eco de la victoria seguía vivo en Iztacalco. La noticia del acuerdo se había extendido como agua entre las calles. La señora Leticia no solo había conseguido que su tratamiento fuera cubierto, sino que también obligó a una de las empresas más poderosas a implementar medidas de seguridad. En los pasillos del mercado y en las pláticas de vecindad, su nombre se repetía con respeto. Jimena, con su taza de barro siempre cerca, escuchaba los comentarios con ojos grandes. «La hija habló por su madre», decían. Con palabras de niña, puso en su lugar a un hombre de millones. El orgullo se mezclaba con la ternura. Leticia, aunque sonreía, seguía caminando despacio, recordando cada día que su cuerpo no sería el mismo, pero su espíritu, fortalecido por la solidaridad y el amor de su hija, estaba más erguido que nunca. Un domingo,
La comunidad organizó una pequeña reunión en la plaza. No hubo discursos oficiales ni pancartas, solo vecinos llevando comida, música suave y la voluntad de agradecer. Una maestra jubilada tomó la palabra. Hoy celebramos que la verdad, aunque humilde, puede más que la indiferencia. Y celebramos que una niña nos enseñó a no callar. Jimena se sonrojó, escondiéndose en el hombro de su mamá, mientras sostenía la taza como si fuera un trofeo. Don Rodrigo nunca apareció en esa reunión. Sin embargo, en la intimidad de su despacho, abrió un cajón donde guardaba la copia del acta de conciliación. El recuerdo de la niña y su taza quebrada lo perseguía como un espejo incómodo. A veces, cuando firmaba contratos millonarios, un aroma leve a manzanilla parecía colarse en su oficina. No era real, lo sabía, pero tampoco podía ignorarlo. En casa, Leticia retomaba poco a poco algunas tareas sencillas, siempre bajo la atenta mirada de Jimena. Cada noche, antes de dormir, hervían la manzanilla y compartían la taza. La grieta seguía allí, visible, pero ahora parecía un recordatorio de que lo roto también sostiene, que la fragilidad no es sinónimo de derrota. «Mamá, ¿sabe qué pienso?», preguntó Jimena una noche. «Que la grieta es como nuestra lucha, quedó marcada, pero brilla». Los dibujos de la niña también cambiaron. Ya no eran solo escaleras peligrosas ni accidentes. Ahora dibujaba puentes con gente cruzando, mercados llenos de vida, vecinas sonriendo. En cada escena, la taza estaba presente, sobre una mesa, en las manos de alguien, al pie de un altar improvisado. El símbolo se había vuelto parte de su manera de narrar la esperanza. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices físicas de Leticia permanecieron, su historia comenzó a inspirar a otros trabajadores en situaciones similares. Algunos acudieron al mismo despacho de Julián, otros se animaron a levantar la voz en sus empleos. No todos lograron acuerdos justos, pero la semilla ya estaba plantada. Si una mujer humilde y su hija pudieron, entonces cualquiera podía intentarlo. Un día, Jimena llevó su cuaderno a la escuela. La maestra lo mostró a toda la clase, explicando que ese dibujo era más que un ejercicio infantil, era un testimonio de dignidad. Los compañeros escucharon con respeto, y algunos se quedaron mirando la taza dibujada, como si descubrieran en ella un secreto sencillo y profundo. Esa noche, Leticia se sentó junto a la ventana con su hija. Afuera, el bullicio de la ciudad seguía como siempre, pero dentro de la casa reinaba una paz serena. «¿Se acuerda, mamá, cuando pensé que nadie nos iba a escuchar?», dijo Jimena. «Sí, hijita. Pues ahora sé que la verdad siempre encuentra quien la escuche, aunque tarde». Leticia la abrazó, respirando el aroma dulce de la manzanilla recién servida. «Y siempre habrá una taza para recordarnos que lo importante no se compra». El ciclo se cerraba. La misma taza que había acompañado los días de dolor y de miedo, ahora era símbolo de victoria y de memoria. Y en esa grieta luminosa quedaba grabada la lección que trascendía generaciones, que la dignidad no se negocia, que la verdad tiene aroma, y que la voz de una niña puede cambiar lo que parecía imposible. Con una sonrisa tranquila, Leticia levantó la taza y brindó con su hija. «Por nosotros, Jimena, y por todos los que nunca deben callar». El vapor subió lento, acariciando el aire como una bendición. Afuera la ciudad seguía su ruido. Adentro, en esa pequeña casa de Iztacalco, la justicia olía a manzanilla. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.